Jessica era una buena chica, una estudiante aplicada y además sabía bailar y hablaba 3 idiomas. Su madre, doña Fernanda, hizo todo lo posible para que su hija pudiera sacar una carrera universitaria. Combinó 2 trabajos. Se dedicó a la traducción e incluso a dar clases particulares. Al final, tuvieron suficientes ingresos y Jessica pudo permitirse el lujo de ingresar en la universidad, incluso pagando la matrícula. Pero tuvo suerte y pudo optar por la educación gratuita. Jessica soñaba con llegar a ser traductora y viajar por todo el mundo. Pero como suele pasar, primero hacemos planes y nos ponemos a soñar, y luego el destino va y ajusta esos planes nuestros y nos cambia la vida por completo. Durante el segundo año de estudio surgieron problemas. Doña Fernanda fue diagnosticada con oncología inoperable. Trabajó tanto que nunca se preocupó por su salud, y este era el resultado. Los médicos le ofrecieron un curso de quimioterapia, pero ella lo rechazó, porque no le veía ningún sentido. Jessica lloró y persuadió a su madre para que aceptara el tratamiento. Pero Jessie, ¿y qué me va a hacer el tratamiento? Di, queda todo claro. La quimioterapia no me va a hacer nada. Los mismos médicos me lo han dicho. Voy a morir sí o sí. Solo que sin quimioterapia me quedaré con pelo. Además, la quimioterapia es dura de llevar. Eso lo dice toda la gente que ha pasado por ello. No la quiero, hija. No me harás cambiar de opinión. Mamá, ¿y si ocurre un milagro y la quimioterapia te hace efecto? Puede que merezca la pena intentarlo. No tengo a nadie más, solo a ti. ¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Qué tal si lo intentamos? No, Jessica, ya lo pensé muy bien todo. No me someteré a quimioterapia y se acabó el tema. Pero Jessica no podía tolerar esta situación. Empezó a buscar por internet casos similares y posibles soluciones al problema, y se encontró con un blog muy interesante en el que un hombre describió cómo superó la enfermedad. Jessica decidió escribirle y él respondió casi de inmediato y se ofreció a ayudar a las 2 mujeres de forma gratuita. Pero había un problema. El hombre vivía en Australia. Era necesario encontrar dinero urgentemente para comprarle a doña Fernanda un billete de avión. Jessica ni siquiera podía imaginar cuánto costaría un billete para viajar a Australia. Cuando empezó a mirar los precios, sintió desesperación. Su madre y ella no tenían tanto dinero. Hernán, así se llamaba aquel hombre, insistió en que cada minuto era importante. Por ejemplo, cuanto antes comenzaba con el tratamiento, mayores serán las posibilidades de una recuperación rápida. Pero Jessica tenía otro problema. Aún le faltaba por encontrar una forma de convencer a su madre de la necesidad de este viaje. Y fue tan difícil como encontrar el dinero. Jessica llamó a su amiga Mónica. Quedó con ella para hablar y pedirle ayuda. Si Jessica le tenía cariño a su amiga, era porque ella siempre estaba ahí. Le podía llamar en cualquier momento y Mónica se apresuraba a ayudar de inmediato. Jessica le reveló la situación a su amiga y le preguntó si sabía a quién podía pedirle prestada una gran cantidad de dinero. Lo siento de verdad, Jessie, pero por desgracia no tengo conocidos así. Si fuera menos dinero, podría ayudarte yo misma. Pero esa cantidad que pides es poco probable que alguien te la deje prestada. ¿Y qué hago? Tengo que intentar salvar a mi madre. Te comprendo muy bien, pero de verdad que no sé qué podría hacer por ti. Las amigas se despidieron y Jessica se fue a casa. Necesitaba hablar con su madre. Valoró cada opción, cada palabra que le diría. Pero se dio cuenta de que la conversación no iba a ir como ella se lo había imaginado. Nunca había sido capaz de decir justo aquello que había pensado antes de empezar la conversación. Su madre estaba sentada al lado de la ventana y mirando pensativa a lo lejos. Jessica entró en la habitación y notó que le temblaban las piernas.
Comprendía lo importante que era esta conversación y sabía que no la podía posponer. El problema debía resolverse lo antes posible. Quizás su madre tuviera amigos que podían dejarles prestada esa cantidad de dinero, pero Jessica decidió que comenzaría con otra cosa. Mamá, hace tiempo que te quería preguntar, ¿por qué nunca estuviste casada con mi padre? ¿Y dónde está él ahora? Porque imagínate si tengo unos abuelos ricos y quieren verme. Doña Fernanda miró a su hija con tristeza. Es una historia larga y no muy agradable. Lo entiendo, pero nunca me la contaste. Mamá, ya soy una persona adulta. ¿Tal vez ya pueda saber la historia de mi nacimiento? Está bien. Entonces vete a prepararnos un poco de té con menta. Es una historia muy larga. 5 minutos más tarde, Jessica trajo 2 enormes tazas de té y se sentó en una silla delante de su madre. Era realmente importante para ella saber al menos algo de su padre. Recordó cómo en la infancia todos la llamaban huérfana de padre, cómo lloraba en silencio sobre la almohada para que su madre no la viera, cómo se le ocurrieron todo tipo de historias sobre su padre para contarlas a sus compañeros de clase. Jessica no estaba dispuesta a creer que su padre era una persona deshonrada, y ahora miraba a su madre y esperaba oír algo bueno acerca de aquel hombre que le dio la vida. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años y Leo 23. Él acababa de graduarse de la universidad y pudo regresar a su ciudad natal. Para ese momento, su padre ya llevaba varios años muerto, y tengo que decirte que su padre era una persona muy influyente en nuestra ciudad. Pero su madre era más influyente aún. Todos tenían miedo de esta familia, pero a mí me daba igual. Me enamoré como una loca perdida. Leo también estaba enamorado. Lo vi y lo sentí. Éramos como almas gemelas. 3 meses después me dijo que se iba a ir a Inglaterra para realizar unas prácticas de 3 años y me propuso que dejara la universidad y me fuera con él. No lo acepté de inmediato porque era importante para mí sacar la carrera, pero también entendí que esas prácticas eran muy significativas para él y que no las iba a rechazar. Me propuso matrimonio para que pudiéramos viajar siendo una familia. Al final acepté su propuesta y decidí que viajaría con él. Empezamos a prepararnos para la boda, pero aún nos quedaba conocer a los padres del otro. Una tarde, Leo me dijo que al día siguiente su madre nos esperaba para cenar. Cuando llegamos a su casa, una mujer alta y majestuosa salió a recibirnos. Parecía una persona importante que había descendido para hablar con sus sirvientes y se comportó de acuerdo con la impresión que dio. Durante toda la cena no me dirigió ni una palabra. Todas las preguntas que tenía sobre mí y mi familia se las hizo a Leo. No sé ni cómo lo aguanté. Me sentí muy molesta por el desprecio que me tenía, pero me quedé allí hasta el final. Lo hice por el bien de mi futuro esposo. Nos fuimos, pero en el corazón sentí que aquello era repugnante y asqueroso. Leo trató de asegurarme que no tenía que hacerle caso a su madre por su comportamiento, que ella siempre había sido así, que nos íbamos pronto y no la volveríamos a ver en mucho tiempo. Pero yo me llevé un fuerte disgusto. Unos días después me enteré de que estaba embarazada y enseguida le informé a Leo de ello. Se le vio sinceramente feliz por la noticia, pero a la noche siguiente mi futura suegra vino a nuestra casa. Ni siquiera entró en el apartamento, hablamos en la puerta. En realidad no fue ni una conversación, me tiró un fajo de billetes a la cara y me exigió que resolviera el tema del embarazo. Yo, por supuesto, me negué a hacerlo. Ella me miró con sus ojos marrones, se dio la vuelta y se fue. Lo único que oí de ella al final fue lo siguiente: Señor, haz que nunca estén juntos. Y su oración fue escuchada. Esa misma noche, Leo tuvo un accidente mortal en la carretera.
Doña Fernanda apenas podía contener las lágrimas. Jessica estaba mirando a su madre sin apenas poder respirar y no podía creer esa historia. «Mamá, qué historia tan horrible. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Ahora ya veo que papá era un buen hombre y nos quería. Toda mi vida estuve pensando de otra manera. No quería recordarlo. Todavía me duelen estos recuerdos». Su madre hizo una pausa y continuó. «¿Te pareces mucho a él? ¿Tienes alguna fotografía de mi padre? ¿Al menos una?» «Sí, ahora te la enseño». Doña Fernanda trajo una especie de sobre y sacó varias fotografías. Dos pares de ojos felices miraron a Jessica. Incluso si no hubiera conocido la historia de su madre, estaba claro que los jóvenes de la foto estaban enamorados. «Mi padre era muy guapo. Así que te comprendo. Es difícil no enamorarse de alguien así». Jessica no sabía qué hacer a continuación. Según su escenario, era hora de pasar a la otra conversación, la más importante. Pero su madre ya estaba sumergida en los recuerdos. Aún así, la cuestión del tratamiento debía abordarse lo antes posible. Entonces, Jessica le contó a su madre cómo encontró a Hernán, un hombre que logró recuperarse de una enfermedad similar, solo que fue en una etapa posterior, y que estaba listo para ayudarles de forma gratuita, aunque para esto su madre tenía que viajar a Australia. Doña Fernanda miró a su hija con sorpresa. «Oye, Jessie, ¿por qué te obsesionas tanto con todo esto? Mira, yo no creo en todos estos cuentos de hadas. Son falsas esperanzas. Los médicos ya me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de curarme. Y no quiero viajar a ver a un desconocido y vivir en un país que me es ajeno por no se sabe cuánto tiempo, dependiendo económicamente de otra persona. No está en mis costumbres hacer estas cosas». «Pero mamá, te lo pido por favor, escúchame. No tengo a nadie más que a ti. Si existe aunque sea una pequeña esperanza de salvarte, me aferro a ella. Todavía eres muy joven. Todavía tienes que vivir muchos años. Aún tienes que cuidar a tus nietos». Su madre volvió a llorar. Ella misma lo pensó más de una vez. Solo tenía 39 años. Era muy pronto para morir. ¿Tal vez de verdad valga la pena intentarlo? No creo que pueda estar peor de lo que ya estoy, pensó doña Fernanda. «Está bien, Jessie. Hagámoslo». Jessie al principio ni siquiera se lo creyó. «¿Lo dices de verdad? ¿O estás bromeando?» «No, no. Estoy dispuesta a intentarlo. ¿Cuánto dinero nos hace falta?» Jessica nombró la cantidad. Doña Fernanda se quedó sin habla por la sorpresa que se llevó. «Lo admito, se trata de una cantidad importante, pero también la vida tiene un precio. Encontraré el dinero», dijo Jessica. «Espera, tengo algo ahorrado para tu boda». Su madre se levantó y fue al armario. Sacó una caja y luego el dinero. Jessica se quedó sorprendida. No tenía ni idea de que había tanto dinero en casa. Ella lo contó. «Tampoco falta tanto. Y de paso tendremos que comprar algunos regalos para Hernán y mirar los gastos diarios», dijo Jessica contenta, porque más de la mitad de la cantidad necesaria ya estaba allí. Una vez que llamó a todos los amigos y conocidos, Jessica pudo obtener la cantidad necesaria. Hizo la maleta y compraron los regalos. Tenían el billete de avión para el día siguiente. Jessica y Mónica acompañaron a doña Fernanda hasta el aeropuerto. Se despidieron de ella y regresaron a casa. Jessica convenció a su amiga para que se quedara a cenar. Después de la cena, Jessica le preguntó a Mónica: ¿tienes alguna idea sobre dónde se podría encontrar trabajo? Es que quiero empezar a trabajar. No sé cuánto tiempo tendrá que seguir mi madre en Australia,
pero por supuesto que necesitará dinero. ¡Ay! Pues sí sé. Justo ayer mi vecina me dijo que podría ganar un dinero si fuera a trabajar en la casa de una señora. Si quieres te doy su dirección. ¿Y de qué tipo de trabajo se trata? Pues el propio de una ama de casa. Tienes que ir a comprar, limpiar, lavar, cocinar y dar paseos con ella por el jardín. Es una anciana solitaria que vive completamente sola. Parece que tiene mucho dinero, solo que no le queda ningún familiar. Y está dispuesta a pagar muy bien. Pero dicen que es una tiquismiquis y muy exigente. Está bien, lo haré. Oye, Mónica, te lo agradezco mucho, ¿eh? Eres una amiga de verdad. Sin esperar más, Jessica fue a la dirección indicada al día siguiente. Al acercarse a la casa, se quedó atónita. Era una enorme mansión de 2 pisos que parecía la finca de un conde. Frente a la casa había un enorme jardín. Al entrar por la puerta de ese jardín, Jessica se dio cuenta de que la dueña de la casa era, sin duda alguna, una señora que amaba el lujo. Seguramente se veía a sí misma como una persona de clase alta, porque unas casas y unos jardines así, la joven solo las había visto en películas sobre personas muy ricas. No había nadie en el jardín y se dirigió con seguridad hacia la casa. La anciana estaba sentada en un sillón en la terraza, leyendo un libro. Buenos días. Disculpe, vengo para preguntar sobre el trabajo. La mujer miró a Jessica de pies a cabeza. Luego se fijó en su rostro y dijo en voz alta: ¿Tienes experiencia laboral o recomendaciones? No. En realidad simplemente necesito un trabajo. Mi madre está enferma y yo nunca había trabajado antes. Soy estudiante. Respondió Jessica honestamente. ¿Haces bien por no mentir? No soporto que me mientan. ¿Qué sabes hacer? Sé hacer de todo. Lavar, limpiar, cocinar. Muy bien. Puedes ponerte a trabajar ahora mismo, dijo la dueña de la casa como si hiciera a la joven un gran favor. ¿Cómo te llamas? Jessica. Está bien, Jessica. Vete a la cocina y prepárame la cena. Jessica sintió de repente que se había metido en una trampa, pero no se rindió. De acuerdo. ¿Qué le apetece? ¿Debe evitar consumir algunos alimentos o bebidas concretas? ¿Es usted alérgica a algún producto? Anda. Pues pareces una chica lista, dijo la dueña en un tono más ameno. En la mesa de la cocina hay una lista de alimentos que los médicos me han prohibido comer. Pero todo lo demás está permitido. Jessica se sintió rápidamente a gusto en su nuevo hogar. Ya a la semana siguiente, la dueña, cuyo nombre era doña Roberta, le pidió a Jessica que se mudara con ella, porque era mucho más cómodo. A Jessica le pareció bien. Por supuesto que al principio se le iba a hacer difícil el cambio, pero luego se dio cuenta de que si la dueña tenía un carácter tan desagradable, era por culpa de la soledad. Y de hecho, todo podía ser distinto. A Jessica se le daban bien estas cosas. Pasó un mes. Una mañana, a doña Roberta se la vio más silenciosa y triste de lo normal. En momentos como este, Jessica trató de no molestar a la dueña en absoluto y se ponía a hacer las tareas del hogar sin más. Pero de repente, doña Roberta la llamó. Prepárame la cena y ya puedes irte hasta mañana. Era muy extraño, porque normalmente le pedía a Jessica que no abandonara la casa. Parecía que tenía miedo de quedarse sin compañía. ¿Le pasa algo, doña Roberta? No, simplemente me gustaría estar sola. Hoy no es un día cualquiera. No terminó su frase y se volvió para otro lado.
Jessica notó lágrimas en los ojos de esta mujer, siempre tan estricta y arrogante. Usted perdone, pero no puedo dejarla estando así. Está bien. Entonces sírveme té aquí en el jardín y siéntate a tomarlo conmigo. Jessica no esperaba nada de eso, en absoluto. Doña Roberta siempre comía sola, pero ahora estaban sentadas juntas en el jardín, tomando té. En algún momento, doña Roberta se inclinó y desabrochó un colgante que tenía alrededor del cuello. Jessica vio la foto en el colgante y se quedó de piedra. Esto no era real. No podía serlo de ninguna manera. El colgante de la dueña contenía una fotografía de su padre. Jessica enseguida lo entendió todo. Ahora vio a su jefa con otros ojos, y esa mirada suya no pasó desapercibida para doña Roberta. ¿Te ocurre algo, Jessica? Jessica era una persona sincera y directa que no sabía mentir, ni quería aprender a hacerlo entonces. Ya sé quién es la persona que arruinó la vida de mi madre. ¿Sabe usted a quién tiene delante? Doña Roberta cambió su rostro. Parecía estar asustada de verdad y se quedó callada durante unos instantes. A pesar de su fuerte carácter, doña Roberta era una mujer muy inteligente. Enseguida supo lo que estaba pasando. «Esto no es posible», dijo con un hilo de voz. «¿Eres mi nieta?» «No, señora. Mis abuelos ya dejaron este mundo, y a los otros no los llegué a conocer. Para usted solo soy aquella persona de la que quiso librarse». Jessica se levantó bruscamente y quiso irse, pero doña Roberta de repente saltó muy rápido de su sillón y cayó de rodillas frente a su nieta. «Perdóname, hija. Por todos los santos, perdóname. No pensé que todo iba a acabar así». Lloró con tanta amargura y sinceridad que Jessica de repente sintió pena por ella. «Soy culpable ante ti y ante tu madre. Sé que no tengo perdón, pero Dios ya me castigó llevándose a mi único hijo. Te lo ruego, te lo pido, por favor, no me dejes». Jessica era una buena persona y sintió una pena de verdad por esa mujer. La ayudó a levantarse y ella misma se volvió a sentar en su sillón. Luego hubo una larga y sincera conversación. Jessica le contó más cosas sobre la enfermedad de su madre y doña Roberta le prometió que iba a ocuparse ella misma de todos los gastos. Y aunque Jessica no logró perdonar por completo a su abuela, decidió darle una oportunidad. Doña Roberta insistió en que Jessica retomara los estudios en la universidad y contrató a otra ayudante. No podía permitirle a su nieta ocupar un puesto así, y 6 meses después, su madre regresó de Australia. Hernán pudo ayudarla a recuperarse. Cuando doña Fernanda acudió a su oncólogo y le mostró los resultados de las pruebas, aquel no podía creer lo que veía. «¡No puede ser!», fue lo único que el doctor pudo decir.